Gracias. Adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Disculpe, doctor, está con el audio apagado. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es José Martín Morales Casusol, soy abogado laboralista y hoy vamos a conversar sobre este interesante tema de remuneración y beneficios sociales. Voy a compartir mi pantalla para ir conversando sobre ello en una presentación que he preparado para el día de hoy. Sí, entonces empezamos por el concepto de remuneración. Eh, la remuneración, como sabemos, es uno de los elementos del contrato de trabajo. Y el contrato de trabajo está formado por tres elementos característicos. Si ya hemos conversado alguna vez sobre ello, es más, el día sábado anterior estuvimos también conversando sobre el tema de los elementos del contrato de trabajo. Y uno de los elementos que configura un contrato de trabajo es la remuneración. Los otros dos elementos, ustedes saben, la prestación personal de servicio y la subordinación. Hoy vamos a centrarnos en el elemento de remuneración, ¿no? ¿Y qué es la remuneración? Es justamente la contraprestación que recibe el trabajador dentro de la relación laboral. Eh, Esto se encuentra regulado en el artículo 6 del Decreto Supremo 00397-TR, que si bien es cierto no establece un concepto de remuneración, nos indica qué se entendería por remuneración o qué constituye remuneración. Y constituye remuneración, para todo efecto legal, el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o en especie. Cualquiera sea la forma, denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. Y esto es muy importante. Es decir, todo el dinero que va a recibir el trabajador por la contraprestación, por toda la fuerza de trabajo que él brinde dentro de una relación laboral, porque recordemos que dentro de la relación de trabajo, lo que brinda el trabajador es su fuerza de trabajo, su tiempo, su disponibilidad, su subordinación, y por esa fuerza de trabajo es que recibe un pago, que sería la remuneración. Todo lo que recibe, ya sea en dinero o en especie, cualquiera sea su forma o denominación, será remuneración siempre que sea de su libre disposición, y esto es muy importante, siempre que el trabajador no tenga que rendir cuentas del dinero que ingrese a su bolsillo, se considerará remuneración. Si me dan, por ejemplo, un dinero por movilidad, si esa movilidad está vinculada al importe proporcional que yo gasto en trasladarme de mi casa a mi centro de trabajo, entonces no sería remuneración, porque no es de mi libre disposición. Ese dinero está asignado para la movilidad. Si me dan escolaridad y yo tengo que rendir cuenta a la empresa diciendo, este es el dinero que he utilizado para la escolaridad, entonces no sería remuneración porque no es de mi libre disposición. Si yo no tengo que rendir cuentas de nada a la empresa y yo puedo disponer de ese dinero para lo que pues, crea conveniente, entonces allí sí será considerado como remuneración. Las sumas de dinero que se entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal que se considera desayuno, almuerzo o refrigerio que sustituya al almuerzo o la cena, tiene naturaleza remunerativa. Y esto es muy importante también recalcar de que en los casos en los cuales la empresa brinde, por ejemplo, esta alimentación principal, ya sea cualquiera de las tres, desayuno, almuerzo, el refrigerio que reemplace el almuerzo, no un refrigerio ligero, no estamos hablando de, no sé, pues un juguito con una galleta, no, estamos hablando de la comida principal, ¿no? De la alimentación principal. Eso tendrá que ser considerado remuneración.
no constituye remuneración computable para efecto del cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, ni de ningún otro derecho o beneficio de naturaleza laboral, el valor de las prestaciones alimentarias otorgada bajo la modalidad de suministro indirecto, ¿no? Cuando el, el suministro, la empresa cuente con una concesión a un tercero para el otorgamiento de estas prestaciones alimentarias, eso no es remuneración, ¿no? Será remuneración siempre que se proporcionen directamente, dice la norma. Las sumas que se entreguen al trabajador directamente, directamente, en calidad de alimentación principal, desayuno, almuerzo que lo sustituye, eso tiene naturaleza remunerativa. Entonces, aquí tenemos esta precisión que nos hacía la norma de qué es lo que se constituye o que se considera remuneración, ¿no es cierto? Y la remuneración entonces será todo lo que recibe el trabajador por. Y aquí yo siempre hago una distinción entre el concepto remunerativo, si es por, la palabra por o para. Si es por el trabajo, si yo recibo dinero por la labor que realizo, es remuneración. Si yo recibo dinero para la labor que realizo, no sería un concepto remunerativo, ¿no? Esto nos puede ayudar a diferenciar qué es remuneración y qué no es remuneración. El por y el para. Es todo lo que recibe el trabajador de remuneración por prestar el servicio al empleador. Entonces, nuestra legislación establece que la remuneración será todo concepto en dinero o en especie que se otorgue al trabajador, excepto aquellos que excluye la ley, porque hay algunos conceptos que podrían llamarse o considerarse remunerativos, pero expresamente la ley los excluye como tales. Dice, esto no es remuneración, entonces no podría considerarse remunerativo, ¿no? Y también es remuneración todo concepto que genera una ventaja patrimonial al trabajador, siempre y cuando la ley no lo excluya como tal. Entonces, ¿cuáles son las características de la remuneración? La Corte Suprema, en una casación, establece, la casación 14285-2015 Lima, que la remuneración tiene las siguientes características, y listó tres características la Corte Suprema. ¿Cuál es la primera? Carácter retributivo y oneroso, lo que venimos conversando, es lo que recibo por el trabajo, ¿no? Es la suma o en dinero o en especie que se le dé por la prestación de un servicio, cualquiera sea su denominación. Así le llamen gratificación, así le pongan asignación, como le llamen, si finalmente en la realidad, en los hechos, se verifica que es el dinero que se otorga por el trabajo, que está incrementando el patrimonio patrimonial, está incrementando la esfera de su patrimonio, y tercero, que es de su libre disposición, eso será remuneración, cualquier nombre que le ponga, ¿no? La segunda característica que establece la Corte Suprema es que existe un carácter de no gratuidad o liberalidad, ¿no? Los montos que se otorguen en forma graciosa o como una liberalidad no vienen a ser remuneración. Lo que el empleador te otorgue regalándote, por llamarlo de esa forma, no puede ser considerado remuneración si es liberalidad, si se otorga de forma graciosa. Si te lo entrega una sola vez, entonces eso no puede ser remunerativo. Y la tercera característica es el carácter de ingreso personal, es decir, que dichas sumas ingresen realmente al patrimonio del trabajador y que el trabajador no tenga que rendir cuenta de ello, que el trabajador pueda hacer con su dinero lo que quiera, ¿no? Que lo pueda invertir, gastar, usar sin rendir cuentas a nadie, entonces eso se considera remuneración. Entonces,
Estas tres características que ha establecido la Corte Suprema sirve justamente para detectar si estamos ante un concepto remunerativo o no. Y podemos a través de esto responder tres preguntas que nos van a ayudar a identificar cuándo estamos ante un concepto remunerativo. Uno, el monto es otorgado a manera de contraprestación de las funciones realizadas, ¿no? O sea, el dinero que me están otorgando es por el trabajo que yo he hecho, es por la prestación del servicio que estoy dando, es por la fuerza de trabajo, es por la disponibilidad de mi tiempo, es porque estoy subordinado. Si es así, sería remuneración. Si no, entonces no sería un concepto remunerativo. La segunda pregunta, ¿el monto se ha percibido de forma regular? Si yo tengo un concepto que vengo percibiendo todos los meses durante el año lo vengo percibiendo. Eso, si es regular, entonces es considerado remunerativo. Y si lo vengo percibiendo por más de 2 años o más de 2 oportunidades, también será considerado remunerativo, ¿no? Sea cual sea el nombre que yo le coloque. Y la tercera pregunta, ¿el trabajador puede disponer del monto? Eso también es importante. Si yo puedo disponer del monto, entonces es un concepto remunerativo. Si yo no tengo que rendir cuentas a nadie del monto, entonces será concepto remunerativo. ¿Cuáles son el tipo de remuneraciones que contempla nuestra legislación? Bueno, en realidad eh, se puede tener en cuenta de que la remuneración puede ser en dinero o también puede ser en especie, ¿cierto? El trabajador puede recibir una remuneración en dinero y otro monto también en especie. La OIT en el convenio 95 ha señalado que en los casos que se autorice el pago parcial del salario con prestaciones en especie, esto es solamente para cuando parte de la remuneración sea en especie, se debe tomar en cuenta las siguientes medidas para garantizar que las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia y redunden en beneficio de los mismos. Esto lo dice la OIT en el convenio 95. Y que el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable. Dos recomendaciones, dos características de la remuneración en especie que nos señala el convenio 95 de la OIT, que sean apropiadas para el uso del trabajador y su familia y que estas prestaciones, este valor sea justo y razonable. Este convenio no ha sido ratificado por nuestro país, pero sí ingresa en nuestro ordenamiento como una recomendación, ¿cierto? El pago en especie debe garantizar que puedan ser aprovechadas por el trabajador, tanto para su uso como un medio de cambio también. Conceptos no remunerativos. ¿Cuáles son los conceptos no remunerativos? Lo que es para el trabajo o también los que la ley excluye, ¿no es cierto? Hay algunos conceptos que la ley establece como no remuneración y cuando es un concepto no remunerativo no es base de cálculo ni cómputo para ningún otro beneficio social. No va a servir para calcular las vacaciones, las CTS, las gratificaciones legales, las utilidades, la seguridad social, la contribución a la seguridad social, nada de ello, ¿no? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral en el artículo 7 establece que no constituye remuneración para ningún efecto los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 del texto único ordenado del Decreto Legislativo 650, que es la ley de CTS. ¿Cuáles son los conceptos que no son remunerativos, que no son base de cálculo para ningún otro beneficio social? Tenemos las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que percibe el trabajador ocasionalmente. O sea, el empleador te puede poner en tu boleta gratificación extraordinaria,
Pero si es todos los meses, todos los meses, todos los meses, todos los meses, tú no tienes que rendir cuenta para nada en tu trabajo de toda esta gratificación extraordinaria, entre comillas, que te está dando, entonces eso sí será remuneración. La gratificación extraordinaria a la que se refiere la ley es una gratificación que se perciba ocasionalmente, o sea, esporádicamente. Una gratificación, se le fue un gran año al empleador y dice, oye, quiero dar una gratificación extraordinaria a todos mis trabajadores como único pago, única vez en la vida, y le otorga un monto, eso no es remuneración, porque la propia ley lo está excluyendo, ¿no? Y que le otorgue a título de liberalidad, o que hayan sido materia de convención colectiva. También en el convenio colectivo puede establecerse que un determinado monto va a ser entregado a los trabajadores y que no tendrá la calidad de remuneración, o sea, que no será base de cálculo para ningún otro beneficio social. También por convenio colectivo se puede pactar eso. O aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, ¿no? Se puede pactar un monto que no es remunerativo fácilmente. eh, por laudo arbitrar, por la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Y se incluye en este concepto a la bonificación por cierre de pliego. Ustedes saben qué es la bonificación por cierre de pliego, ¿no? Cuando hay un convenio colectivo celebrado entre una empresa y un sindicato, normalmente por el hecho de haber cerrado el pliego, de no haber ido a una huelga, de haber llegado a un acuerdo, se otorga normalmente un bono por cierre de pliego, es decir, que se cerró ya la negociación, que todo ha terminado como éxito tanto para la empresa como para el sindicato, están todos contentos y felices y le otorgan pues una bonificación por cierre de pliego, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del tipo de empresa, del tipo de trabajadores. Los montos son muy variables, no sé, 1.000 soles, 2.000 soles, 3.000 soles por bono de por bonificación por cierre de pliego, y esa bonificación no será considerada como remuneración, ¿no? La propia ley lo excluye. Y uno me puede decir, oye, pero esta bonificación, ¿no? Me la están otorgando sin que yo rinda ninguna cuenta del dinero que voy a hacer con esa bonificación. O sea, es de mi libre disposición, está ingresando a mi bolsillo, estoy incrementando mi patrimonio familiar, ¿no? Está bien, pero la propia ley lo excluye, no es considerado remuneración. ¿Qué otro concepto no es considerado remuneración o qué otros conceptos no son remunerativos? Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa. Las utilidades no son remuneración. Las utilidades, dependiendo del tipo de empresa y el tipo de negocio, que se otorguen y que sean repartidas de acuerdo a un porcentaje establecido en la norma, no son conceptos remunerativos, no, porque la propia ley lo está excluyendo. El costo o valor de las condiciones de trabajo. Si yo recibo un dinero como condición de trabajo, no es remuneración. Supongamos que yo recibo un dinero, una asignación por escolaridad, eh, perdón, si recibo, por ejemplo, un beneficio por que tengo que realizar una actividad que necesito utilizar determinado implemento, ¿no? Que no me lo proporciona directamente la empresa, sino me lo da a través de una, de un monto en mi boleta por condición de trabajo, eso no será un concepto remunerativo, ¿no? Supongamos me da un uniforme y me da el costo del uniforme, pero yo necesito el uniforme para poder ir a mi trabajo. Entonces, no será un concepto remunerativo, porque es condición de trabajo. Yo finalmente tengo que emplear ese dinero para utilizar y comprar eso, ¿no es cierto? Eh, la canasta de Navidad o similares, igual, está expresamente en la ley. Una vez me dijeron, oye, la canasta navideña será base de cálculo para los demás beneficios sociales. Y yo le digo, revisemos la norma de la ley de CTS, artículo 19 y 20. La canasta de Navidad o similares están excluidas, no son conceptos remunerativos. El valor del transporte,
siempre que esté supeditada a la asistencia al centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo traslado, ¿cierto? El valor del transporte, si me dan, no sé, pues, diario 2 soles 50, eso no será un concepto remunerativo, porque está vinculado al transporte. Si me dan, no sé, pues, 5 soles diarios, eso está vinculado al transporte. Se incluye en este concepto el monto fijo que el empleador otorgue por pacto individual o colectivo, siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados. Pero si, por ejemplo, el empleador me da, eh, no sé, 150 soles diarios por movilidad y le pone movilidad, eso no será un concepto remunerativo, pues. ¿Quién se gasta 150 soles en una movilidad en la ciudad para ir de un lugar a otro? ¿No? Entonces, el monto tiene que ser, dice, razonable, ¿no? Y que esté supeditado a la asistencia de trabajo y que razonablemente cubre el traslado, la movilidad, ¿no? La asignación o bonificación por educación, siempre que sea un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. Si yo le otorgo a mi trabajador una asignación por educación para que se matricule en un determinado curso, tiene que rendir el sustento del trabajador de que se ha matriculado en ese curso y el monto del curso para que no sea considerado remunerativo. Por el contrario, si yo le doy a mi trabajador un monto y le pongo asignación por estudios y no está sustentado en nada, simplemente le doy, no sé, pues 1.200 soles mensuales por asignación por estudios, sin ningún tipo de sustento, entonces eso sí será un concepto remunerativo apañado de una asignación no remunerativa, ¿no? Muchas de estas cosas se ven en un proceso judicial, por ejemplo, en el que el trabajador dice, oye, este concepto que tú me has venido dando en mi boleta de pago, que le has puesto el nombre que tú has querido, en realidad es remuneración. Y yo te puedo acreditar que mes a mes me has pagado esto sin que yo te rinda cuenta de nada. Entonces, tiene que haber sido también base de cálculo para todos los demás beneficios sociales que tú no me has pagado. En base a ese monto también debiste calcularme gratificaciones, CTS, vacaciones, debiste calcular todo lo demás y no lo hiciste. Entonces, se desnaturaliza el concepto y ya no es una asignación, sino sería remuneración. ¿Qué otro concepto dice la norma que no es remunerativo? Los bienes que la empresa otorga a sus trabajadores de su propia producción en cantidad razonable para su consumo directo y su familia, ¿no? Por ejemplo, las raciones, no sé, una empresa que fabrica gaseosas, ración de gaseosa, ¿no? Y le dan, por decir, 3 botellas mensuales al trabajador, o un six-pack cada 2 meses al trabajador. Es razonable para su familia, para su consumo, y eso no será remunerativo, porque es la empresa quien produce su propia producción. Pero si, por ejemplo, le da 1 millar de gaseosas, ¿no? Ya no es razonable, ya no es solo para el consumo de su familia. O sea, eso es irrazonable completamente para un consumo de una familia. Por lo tanto, eso sí sería un concepto remunerativo. Te está pagando en especie, ¿cierto? La propia producción, que sea de un consumo directo o para su familia. Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario, en general lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador. No. Todos los montos para el desempeño de su labor, eso será un concepto no remunerativo.
La alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo, a diferencia de la otra remuneración, de la otra alimentación principal que no tiene condición de trabajo. ¿Y cuándo se considera condición de trabajo? Por ser indispensable para la prestación de servicios. Las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto de acuerdo a su ley correspondiente o cuando se derive de mandato legal. No, cuando tiene condición de trabajo, significa, por ejemplo, que está en un campo minero, ¿no? Que no tiene la forma del trabajador este, para consumir alimento en ningún otro lado, sino que él está pues en un lugar alejadísimo y el campamento está establecido por la empresa y tiene que alimentarse el trabajador. Entonces, si el empleador le otorga esa alimentación de manera directa, porque ya no tiene otra forma el trabajador de consumir en ningún otro lado, eso será considerado como concepto no remunerativo, a pesar de ser alimentación principal, ¿no es cierto? Adicionalmente, el legislador señala que la alimentación dependerá de la naturaleza del trabajo efectuado. Tampoco se incluirá en la remuneración computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de los servicios o cuando se derive de mandato legal, ¿no es cierto? Y lo que decíamos, si por ejemplo está en una planta de hidrocarburos en medio del Océano Pacífico, ¿dónde más va a poder consumir alimentos? Eso no es remuneración, porque son eh, condiciones de trabajo necesarias. Tenemos ahora, entramos al tema de los beneficios sociales, ¿cierto? Los beneficios sociales que forman parte de este gran elemento denominado remuneración del contrato de trabajo, eh, que se considera remuneración y beneficios sociales que forman parte del elemento remunerativo, no contraprestativo del contrato de trabajo que sumado a la prestación personal y a la subordinación son los elementos, los tres elementos de la relación de trabajo. Pero los beneficios sociales es todo lo que percibe el trabajador a consecuencia del vínculo laboral, ¿no? Y yo siempre menciono esto, que cuando uno es trabajador, el Estado, la ley, te eh, da una investidura de una serie de derechos además de las obligaciones, por supuesto, pero una serie de derechos que te da la posibilidad de percibir beneficios y también protección cuando uno es trabajador. Protección contra el despido arbitrario, por ejemplo. Protección contra los actos de hostilidad. Pero también en esta parte remunerativa, no solamente se tiene que otorgar el sueldo mensual, sino también los beneficios sociales que establece la ley, que son pisos mínimos, que no son negociables y que además son irrenunciables, ¿no? Uno no puede renunciar a los beneficios sociales. Por más que uno señale y diga, firme algún documento diciendo yo renuncio a todos mis beneficios sociales, la Constitución y la ley señala de que estos beneficios sociales son irrenunciables, ¿cierto? Entonces, existen dos tipos de beneficios sociales, los derivados de los beneficios legales que se encuentran regulados en nuestra legislación y los beneficios convencionales, que son los pactados entre el trabajador y el empleador, además, en adición a los beneficios legales, ¿no? Eh, y que se encuentran contemplados en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo. Yo puedo establecer en mi contrato de trabajo una serie de beneficios que van más allá de los legales, van más allá de las gratificaciones, van más allá de las vacaciones, más allá de las utilidades, más allá de la CTS,
yo puedo pactar más beneficios sociales. Entonces, el origen es, además de los legales, también los convencionales, los que yo pacto con mi empleador. Por ejemplo, el empleador me puede decir que me va a otorgar pasajes ida y vuelta una vez al año a determinado lugar del país, que me puede otorgar el pago de determinados beneficios, una membresía, un club, por ejemplo, que me da, además de la asignación familiar, otra asignación familiar mucho más ventajosa, que me da además de las vacaciones una asignación vacacional, por ejemplo, cada que yo salga de vacaciones me da, pues, no sé, 2 sueldos para poder gozarlos durante mis vacaciones, ¿no? Esos beneficios que se consideran convencionales, ¿no? Pueden ir en adición a los legales, pero yo no puedo pactar en mi contrato de trabajo menos beneficio de los legales. El piso mínimo son los legales. Yo sé que recibo una gratificación en julio y en diciembre por fiestas patrias y Navidad. Yo no puedo pactar menos gratificaciones. Yo no puedo decir solamente recibiré una gratificación. Yo tengo que eh, pactar por encima del piso mínimo. ¿De acuerdo? Esos beneficios sociales, recuerden, son irrenunciables. Compensación por tiempo de servicio, gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, la bonificación extraordinaria ligada a las fiestas patrias y Navidad, la asignación familiar, los descansos remunerados semanal, feriados, vacaciones, la participación en utilidades. Estos beneficios son irrenunciables. Vayamos por la compensación por tiempo de servicios. La CTS, esta es la base legal. De hecho, se viene regulando la CTS hasta el día de hoy, ¿no? Por una serie de decretos supremos, decretos de urgencia, decretos en los que permite retirar el 100% de la CTS, retirar el 90% de la CTS, retirar solamente el exceso de 4 remuneraciones. Se ha venido regulando sobre la CTS infinidad de veces y la última regulación se dio por la ley 32027, donde se señala que se permite el retiro del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2024, ¿no? Esto fue regulado por el Decreto Supremo 003-2024-TR el 26 de mayo de 2024, que por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2024 se permite disponer del 100% de la CTS. Lo mismo sucedió en el 2022, ¿no? Lo mismo sucedió en el 2021, lo mismo sucedió en el 2020, en el que a partir de la pandemia y los años siguientes se ha venido permitiendo el retiro del 100% de la CTS. No sabemos si esto podría extenderse a través de otra ley y otro decreto supremo hasta el 2025 y así sucesivamente. Muchas personas y estudiosos señalan de que esto en realidad no es una medida correcta, dado de que la CTS justamente tiene la función o el propósito de ser una especie de salvavidas en caso una persona pierda el empleo. Un tiempo se estableció que uno podía retirar únicamente el exceso de las 4 remuneraciones, porque se considera que el tiempo para recolocarse de un puesto de trabajo a otro es aproximadamente entre 4 y 6 meses, ¿no? Dependiendo de la complejidad, pero un aproximado de 6 meses uno ya debería estar reubicado. Entonces, esta CTS que uno tiene dispuesta en una cuenta bancaria serviría para poder ayudarte a afrontar esa situación en la que uno se encuentra sin trabajo y tiene
un respaldo económico durante esos meses, ¿no? Esa es la finalidad. Pero con el tema de la pandemia, en donde todo era una incertidumbre completa, extrema, luego con el tema de la recesión económica que estamos viviendo actualmente, entonces, en donde se han contraído los mercados, entonces, ¿qué ha hecho el legislador? Dice, oye, una serie de medidas para que la población sienta de alguna forma una inyección de capital a su economía. Permite pues la liberación de la CTS, permite la liberación de la FP, los que cuenten con FP, etcétera. La última regulación fue este año, en el 2024, donde permite liberar la CTS, ¿no? Este, el artículo 1 de la ley de CTS establece que la misma tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia. El trabajador siempre eh, ha tenido, pues, a partir de la adopción de esta ley, de alguna forma una protección frente al cese laboral, ¿cierto? Pero ha habido oportunidades o casos que yo he conocido, que he visto de cerca, en los cuales los trabajadores, antes de que se permita, como ahora, la liberación del 100% de la CTS, trataban de apropiarse de su CTS antes de tiempo. La CTS se libera o se liberaba hasta hace unos cuantos años con el cese del trabajador. Uno al cesar, eh, la empresa te daba tu liquidación de beneficios sociales y una serie de documentos y dentro de ellos la carta de liberación de CTS. Con esa carta de liberación de CTS uno iba a la entidad bancaria donde estaba depositada tu CTS y solicitaba la liberación. ¿Qué hacía el funcionario? Llamaba a la empresa, al encargado, y preguntaba si realmente había cesado el trabajador. Y si confirmaban el cese del trabajador, entonces te liberaban el dinero de la CTS y te lo daban por completo, ¿no? Ese era el mecanismo por el cual este, te otorgaban la CTS. ¿Qué hacían algunos trabajadores? Y yo lo he visto a través de procesos judiciales. Se ponían en, se confabulaban con algunos malos funcionarios de los bancos. Entonces, falsificaban los documentos de liberación, la carta de liberación de CTS, y estaban confabulados incluso con la gente de la empresa en muchas oportunidades, pero sí con la gente de los bancos. Presentaban la carta de liberación de CTS y el funcionario con el que estaban confabulados no hacía la verificación en la empresa, simplemente liberaba la CTS y te la otorgaba. Entonces yo tuve algunos procesos judiciales en los cuales las empresas habían advertido porque alguna vez un funcionario que no estaba confabulado llamó a la empresa a preguntar si tal trabajador había cesado. Y como la empresa dijo, oye, ¿qué? Este trabajador tiene vínculo vigente, pero acá tengo una carta de liberación de CTS firmada por su funcionario, con la firma, supuestamente, de la persona encargada, y la empresa inicia un proceso de investigación y se da cuenta de que el trabajador había falsificado los documentos, había falsificado la firma del funcionario y había presentado su carta de liberación de CTS cuando todavía tenía un vínculo laboral. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Los despidió. Despidió porque se dio cuenta de que era una mafia al interno de la empresa. Serie de trabajadores que habían liberado su CTS en confabulación con los trabajadores del banco. Y lo más raro es que eran los trabajadores vivían en Lima, pero liberaban la CTS en Piura. O sea, de Lima viajaban a Piura para que en una determinada agencia liberaban la CTS, ¿cierto? Entonces la empresa los detectó como un mal comportamiento de parte de los trabajadores al presentar documentos falsos, utilizar el nombre de la empresa y realizar en realidad un quebrantamiento de la buena fe y los había despedido. Todos estos casos
fueron impugnados a través de un proceso judicial de despido fraudulento. Los trabajadores decían, oye, pero ¿por qué me estás despidiendo si yo no he cometido ninguna falta en relación al trabajo y además es mi dinero? O sea, la CTS es parte de mi patrimonio, es mi dinero, yo simplemente lo quería liberar. Pero el actuar doloso de los trabajadores, malicioso, de que estaban en confabulación, fue lo que primó para validar los despidos. Entonces el Poder Judicial dijo, están bien despedidos esos trabajadores. ¿Cuál es el propósito de la CTS? Ser un auxilio económico del trabajador desempleado que le permita afrontar las consecuencias del desempleo, de forma que pueda sobrellevar las necesidades personales y de los dependientes económicos del desempleado. Se debe otorgar con absoluta presidencia el motivo del cese, ¿no? Así se le haya despedido, ¿no? Hasta hace algún tiempo en donde la CTS todavía está restringida, ahora ya los trabajadores los pueden liberar. ¿Cuándo se otorga y a quiénes se otorga? Cuando cumplan en promedio una jornada mínima diaria de 4 horas o 24 horas a la semana. Se considera este requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal del trabajador dividido entre 6 o entre 5, según corresponda, resulte en promedio no menor a 4 horas diarias. Porque acuérdense que si es menor a 4 horas diarias será considerado un trabajador part-time, ¿no? Y los trabajadores part-time no tienen derecho a la CTS. Si yo trabajo más de 4 horas, entonces sí, ahí sí tendré derecho a la CTS. Los trabajadores part-time, no. La jornada incompleta, no. Si la jornada semanal es inferior a 5 días, ¿no? Se considera cumplido dicho requisito cuando el trabajador labore 20 horas a la semana como mínimo. Entonces, mínimo 20 horas si la jornada semanal es inferior a 5 días. Y se otorga la CTS cumplido el mes de labores. No, quienes se encuentran excluidos no se encuentran obligados los empleadores que hubieran suscrito convenio de RIA que incluye la CTS. ¿Qué es la RIA? La remuneración integral anual. Hay determinados trabajadores que normalmente se da en los casos de trabajadores de confianza y de dirección, que las empresas, para hacer más atractivos los salarios, otorgan una remuneración integral. No otorgan todos los beneficios, gratificaciones legales en julio y en diciembre, CTS en mayo y en noviembre, sino que licúan todos los conceptos y lo dividen entre 12. Y mensualmente te otorgan un cachito de la CTS, un cachito de la gratificación, un cachito de todos los demás conceptos, y lo dividen entre 12 y tú recibes una remuneración mensual por ese monto. Y ya no, en julio, por ejemplo, no recibes gratificación porque tú ya la vienes recibiendo desde enero en un cachito, en un cachito, en un cachito hasta los 12 meses, ¿no? No recibes CTS porque tú ya la vienes recibiendo dentro de tu remuneración integral anual. ¿Qué conceptos son los que pueden ingresar a la remuneración integral anual? Los conceptos legales menos las utilidades. Las utilidades no ingresan dentro de la remuneración integral anual. Los trabajadores a tiempo parcial cuya jornada sea menor de 24 horas semanales, ya decíamos, los trabajadores a tiempo parcial o part-times, esos no ingresan. Los trabajadores que no tengan un mes de labores, ¿no? ¿Cuáles son los días computables? La obligación de abonar la CTS se genera cuando un trabajador cumple cuando menos un mes de labores. Un mes de labores. Si yo, trabajador, ceso antes del mes, no me corresponderá CTS, ni la proporcional. Si yo supero el mes, ahí sí, ¿no? Si yo supero el mes, sí me corresponderá el mes más lo proporcional. Si no, no, no. Cumplido el requisito, toda fracción se computa por treintavos. Superado el mes, todo lo demás, mes 2 días, mes 3 días, mes 4 días, se calcula de manera proporcional. Los días computables para el pago de la CTS son los días efectivamente elaborados, ¿no? Días no computables son los días
De inasistencias injustificadas van a ser deducidas del tiempo de servicios a razón de un treintavo por cada uno de estos días. Si yo tengo faltas injustificadas, me descuentan el monto de la CTS, el cálculo de la CTS. Entonces, los días computables únicamente los efectivamente elaborados. Excepción de días computables, ¿no? Las inasistencias motivadas por accidentes de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas hasta por 60 días, ¿no? Que se computan en cada periodo anual comprendido entre el 1 de noviembre de un año y el 31 de octubre del año siguiente, esas sí serán computables. Las inasistencias motivadas o justificadas, ¿no? Por accidentes de trabajo o enfermedad profesional o enfermedades debidamente comprobadas. ¿Qué más si se computa, a pesar de que no hay un trabajo efectivo, el descanso pre y postnatal? También ingresa para el cómputo, el cálculo de la CTS. ¿Qué días? Los días de suspensión de labores con goce de haber, ¿no? Si se suspende el contrato de trabajo, pero me siguen pagando remuneración, así yo no esté brindando un trabajo efectivo, también entra para el cálculo. Los días de huelga, siempre que no hayan sido declaradas improcedentes o ilegales, también se computan para el cálculo. Los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. En un despido nulo, por ejemplo, donde se ordena el pago de las remuneraciones, también serán considerados para el pago, ¿no? Remuneración computable. Ya lo estábamos conversando, que es computable la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador en dinero o en especie como contraprestación de su labor, siempre que sean de su libre disposición. Eso lo estábamos viendo al inicio. Asimismo, considera la alimentación principal, otorgada a través de concesionarios, por suministro directo, ya sea desayuno, almuerzo, cena. ¿Cuáles son los periodos de pago de la CTS? En noviembre y en abril, y en mayo y octubre, ¿no? Se paga la CTS de mayo, que va del periodo de noviembre a abril, y la CTS de noviembre, que se paga de mayo a octubre. Es el cálculo de la CTS, que es toda remuneración computable más un sexto de la gratificación. Eso será la CTS dividida en dos tramos, ¿cierto? Todo lo que suceda de noviembre a abril, aquí entrarán a ver cuántas inasistencias injustificadas tengo, cuántas asistencias realmente tengo, los días de trabajo realmente realizados, laborados, ¿no es cierto? Y la CTS de noviembre, que será de mayo a octubre. Criterios, plazos para el depósito, ¿no? ¿Cuáles son los plazos para el depósito de la CTS? Los 15 primeros días del mes de mayo no puede pasarse porque pueden multar a la empresa. Sunafil llega y verifica que no se ha pagado todavía la CTS, no se ha hecho el depósito correspondiente y puede imponer una multa a la empresa, ¿cierto? Los 15 primeros días del mes de noviembre. Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Eso sí puede realizarse, sí puede suceder, sí puede ocurrir. Por lo general, las empresas siempre pagan antes del 15, ¿no? De la fecha límite, o algunas el mismo día de la fecha. Depende de cada empresa. El plazo legal para el pago directo de la CTS o el depósito correspondiente. Vencido el plazo y no habiendo cumplido con pagar, ¿no? El empleador queda automáticamente obligado al pago de intereses que se hubieran generado y asimismo está obligado a asumir la diferencia de cambio si el depósito hubiera sido solicitado en moneda extranjera. Entonces, además de la multa que te puede poner Sunafil, se tiene que pagar intereses legales, ¿no? Por sobre cada día de incumplimiento. Los criterios, ¿no? El plazo para el depósito. Si el empleador efectúa un depósito parcial de la CTS, tiene la obligación de reintegrar el monto restante. Además, el pago de los intereses que se hubiera generado sobre el saldo, ¿cierto? La remuneración computable es la percibida en abril y octubre de cada mes,
y para efectos laborales se entiende realizado el depósito en la fecha en la que el empleador lo lleva a cabo, ¿no? Eh, si solamente te pago una parte, tengo que pagar intereses sobre el monto restante, ¿no? La remuneración computable es la que yo venía percibiendo el último mes o el mes anterior al que corresponde el pago a mi CTS. O sea, abril para la CTS de mayo y octubre para la CTS de noviembre. Y se entiende realizó el depósito en la fecha que el empleador lo lleva a cabo. Normalmente, como les digo, es antes de la fecha límite del 15. ¿Qué pasa si un trabajador comete una falta grave? ¿No? ¿Yo puedo retener la CTS? Eso es bien interesante. Sí se puede. ¿Cuándo procede la retención de la CTS? Si el trabajador es despedido, y eso es muy importante que sea despedido. Yo tengo que iniciar un procedimiento de despido para poder retener la CTS. Si no, no podré retener la CTS. Si el trabajador es despedido por comisión de falta grave, que haya originado el perjuicio al empleador, yo podré retener la CTS, ¿no? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo le notifico al depositario que la CTS y sus intereses quedarán retenidos, ¿no? Hasta que se resuelva el juicio y yo tengo que presentar la demanda judicial, acreditando que lo estoy, que primero, que ha sido despedido y que lo estoy enjuiciando. Con ese procedimiento, la entidad bancaria retiene la CTS, no lo libera, retiene la CTS hasta que se resuelva el juicio. ¿Cuál es el plazo para interponer la acción legal? El plazo para interponer la acción legal es de 30 días naturales de producido el cese ante el juez laboral. Entonces yo tengo 30 días para poder eh, solicitar una indemnización por daños y perjuicios al trabajador. Normalmente, en realidad, la CTS que tenga el trabajador no cubre todo el daño que puede haber sufrido una empresa. Yo vi un caso en el cual un trabajador había desfalcado a una empresa por $148.000. Había estado sustrayendo de manera sistemática a través de todo un procedimiento que se había ideado para ir apoderándose poco a poco de los saldos del dinero, porque este señor era tesorero de la empresa y iba retirando de a pocos, de a pocos, de a pocos, iba girando cheques, iba haciendo todo un sistema había ideado y la empresa lo advierte después que había un forado de tanto dinero, de tantos miles de dólares, y despide al trabajador y lo demanda por indemnización por daños y perjuicios. Retiene su CTS hasta las resultas del juicio. Si la empresa ganaba, iba a poder de alguna forma cobrar, entre comillas, un parte, ¿no? Pero es más que todo, es como la empresa trata de resarcir ese daño que se le hizo a través de la retención o la liberación de CTS, de la retención de la CTS. Si el empleador no presenta la demanda dentro del plazo, queda obligado en calidad de indemnización al pago de los días que el trabajador estuvo impedido de retirar sus CTS. También esto es un castigo para el empleador que ha retenido si finalmente no iba a ejercer su acción. Tiene que pagarle, ¿no? De no efectuarse el pago y de no entregarse la certificación, se acreditará el cese ante la autoridad inspectiva de trabajo, sustituyéndose en lugar del empleador. Entonces tenemos aquí la disponibilidad de la CTS, la historia. En el año 2009 se emitió la posibilidad o se dio la posibilidad de que se retire el 100%. Luego, 2010, en mayo, el 40%. En noviembre de 2010, el 30%. En 2011, el primer periodo de 2011 y el segundo periodo de enero de 2015 a junio de 2015, solo el 70% del excedente de 6 remuneraciones brutas. Eso era lo que se permitía. En el 2014, ¿qué se podía retirar? El 100%
del excedente de 4 remuneraciones. O sea, uno tenía que conservar en su cuenta bancaria en 2011 eh, 6 remuneraciones y del excedente solo el 70%. Luego, en el 2014, tenías que conservar en tu cuenta de STS 4 remuneraciones y el excedente podías retirarlo todo. En el 2021 se permite retirar el 100%, 2022 el 100%, 2023 el 100%, 2024 el 100% de la CTS. Tenemos aquí un caso práctico, ¿no? Eh, Carlos, quien labora como archivador, percibe una remuneración de 1.200 soles. Empieza a laborar el 1 de marzo de 2023 y cesa el 31 de noviembre de 2023. O sea, de marzo a noviembre de 2023. ¿Cuánto le corresponde como CTS de mayo y noviembre de 2023? Para poder resolverlo, uno tiene que primero ver las fechas de ingreso y la fecha de cese y tener en cuenta cuándo son los pagos. Como dijimos al inicio, el pago de la CTS de mayo se computa hasta abril, ¿cierto? Entonces, si inicia el 1 de marzo, para el pago de mayo será marzo y abril, ¿cierto? Entonces se calculará la CTS en base a 2 meses únicamente, a lo de marzo y a lo de abril. Cesa el 31 de noviembre de 2023. La CTS que le correspondía en noviembre se calculará en base al monto que va de mayo hasta octubre, ¿cierto? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 6 meses. Entonces, se le pagará la CTS por 6 meses completos. Es decir, en el segundo periodo se pagará el monto correspondiente de manera completa. Por el primer periodo únicamente por 2 meses, marzo y abril, y por el segundo periodo recibirá su CTS completa. Es decir, la mitad de la CTS. Porque ustedes saben que la CTS, que es el monto de la remuneración computable, en este caso 1.200, más un sexto de la gratificación, ¿no? Se recibe en dos partes, la mitad en mayo y la mitad en noviembre. Entonces recibirá lo proporcional de los 2 meses en el primer periodo y los 6 meses en el segundo periodo de manera completa. El caso 2. Manuel, quien labora como contador, percibe una remuneración de 4.800 soles. Empieza a laborar el 1 de septiembre de 2022 y cesa el 30 de abril de 2023. ¿Cuánto le corresponde como CTS de noviembre de 2022 y mayo del 23? Un parecido al ejercicio anterior. Si empezó el 1 de septiembre del 22, como le toca la CTS más cercana es la que se paga en noviembre, se computará únicamente el mes de septiembre y el mes de octubre, completos, porque él ingresó el 1 de septiembre. Septiembre y octubre, es decir, 2 meses. Y como cesa el 30 de abril, ¿no? La CTS que le correspondería pagar en mayo, también la recibirá completa, porque la CTS que se paga en mayo se computa desde noviembre hasta abril. Entonces será noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 6 meses, porque él cesa el último día de abril. Igual que en el ejercicio anterior, en la primera etapa, la parte proporcional, y en la segunda etapa, completa. La remuneración computable, 4.800 soles más un sexto de la gratificación, ¿cierto? Entonces, eso será lo que le corresponde como CTS. Pablo, quien labora como contador,
percibe una remuneración de 1.800 soles. Empieza a laborar el 1 de octubre de 2022 y cesa el 30 de abril del 2023. Percibió horas extras en noviembre de 2022, 100 soles, en diciembre de 2022, 200 soles, en enero de 2023, 250 soles, en febrero de 2023, 150 soles. No asistió a laborar el 2, 3 y 4 de noviembre de 2019. ¿Cuánto le corresponde como CTS de noviembre de 2022 y mayo de 2023? Ahí hay un error en la fecha, es 2022. Entonces, para resolver este caso 3, tendríamos nuevamente que verificar cuándo ingresa a laborar. Dice, de acuerdo al caso, 1 de octubre de 2022, la remuneración, perdón, el pago de la CTS más cercana es la de noviembre, ¿no es cierto?, de 2022. Entonces solamente sería un mes, porque sí labora todo el mes completo. En octubre labora todo el mes completo. Entonces, el pago de la CTS que le correspondía a noviembre de 2022, sí la recibe de manera proporcional por ese mes, completa, por ese mes, por un mes, CTS de un mes, ¿no? Él cesa el 30 de abril, es decir, en su liquidación de beneficios sociales le pagarán la CTS que le correspondía percibir en los primeros 15 días de mayo, la recibirá completa, los 6 meses, pero se debe calcular también como remuneración computable el promedio de todas estas horas extras, lo que recibe por horas extras, que también ingresa para el cálculo, no solamente los 1.800, sino las horas extras que él hizo en estos meses. Entonces se hace el cálculo, el promedio, se suman y se dividen entre las horas extras que realizó en ese semestre, ¿no? Él recibió 300, 550, 600, 700 soles entre 6 en ese semestre. ¿Cuánto recibió por horas extras, no? Ese monto se va a adicionar a los 1.800 soles para que sea la base de la remuneración computable. Lo que se va a descontar son 3 días del mes de noviembre, ¿no? Entonces se tendrá que sacar la parte proporcional menos estos 3 días del mes de noviembre. No recibirá la CTS por ese mes completo de noviembre, sino únicamente por 27 días. Y así calcularíamos cuánto le correspondería por CTS en mayo de 2023. El concepto de gratificaciones. Las gratificaciones, aquí en el Perú, somos un país de alguna forma bendecidos porque tenemos dos fechas que son festivas, que justo en julio y en diciembre celebramos en julio nuestra independencia y en diciembre la Navidad, y recibimos estos dos pagos de gratificaciones, ¿no? El de fiestas patrias por el periodo que va de enero a junio, 6 meses, y Navidad que va de julio a diciembre. En cada oportunidad se recibe una remuneración completa, a diferencia de la CTS, por ejemplo, que es una remuneración prácticamente al año. Aquí son dos remuneraciones más al año, ¿cierto? Tienen derecho a estas gratificaciones todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, bajo cualquier tipo de contratación. ¿Quiénes están excluidos de las gratificaciones? Los locadores de servicio y los jóvenes en formación laboral, bajo cualquiera sea la modalidad del convenio, ¿cierto? La microempresa, no. La microempresa sí, también le otorga, pero de manera proporcional a lo que establece la ley. Normalmente por la mitad, al 50%. La oportunidad del pago. Las gratificaciones serán abonados
abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre, según el caso. El empleador está obligado a pagar las gratificaciones dentro del plazo establecido de manera íntegra, ¿no? Es indisponible, no se puede pactar oportunidades distintas. El derecho a la gratificación trunca se origina al momento del cese del trabajador siempre que tenga cuando menos un mes íntegro de servicios. Esto es muy importante. La gratificación trunca, ¿no?, se paga conjuntamente con todos los beneficios sociales dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese, pero siempre que tenga el mes íntegro de servicios. La gratificación trunca se pagará por meses completos, no por meses incompletos. Si yo tengo un mes por ahí que no laboré 2 días, ese mes se excluye. Únicamente me pagarán lo proporcional por cada mes completo que yo he trabajado. Si yo tengo un mes que no trabajé un día, ese mes se excluirá del cálculo de la gratificación trunca, ¿no? Entonces, por eso siempre es conveniente para las gratificaciones y para los ceses, ¿no?, tratar de llegar al mes completo. ¿Cuáles son los días considerados como laborados? El descanso vacacional, considerado como laborado. La licencia con goce de remuneraciones, considerado como laborado. Los descansos o licencias establecidas por las normas de seguridad y salud, normas de seguridad social que originan el pago de subsidios, considerado laborado. Los descansos por accidentes de trabajo, que esté remunerado o pagado como subsidio, se considera como efectivamente laborado. Y la bonificación extraordinaria de las gratificaciones. Esto salió en el año 2009, se reglamentó en el 2009, ¿no?, que determina el otorgamiento de la bonificación relacionado a la aportación de la seguridad social. Las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad no se encuentran afectadas a aportaciones, contribuciones, ni descuentos de índole alguna, ¿no?, sin perjuicio de lo dispuestos por mandato judicial. La bonificación extraordinaria debe pagarse al trabajador en la misma oportunidad en que se abona la gratificación, pero ojo, 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 si está sujeto a renta de quinta categoría, ¿no? Eso sí, la renta sí se descuenta, pero las aportaciones, ¿no? Eso no está afecto. Entonces, la aportación que iba para esa luz, ¡plum!, se da a los trabajadores en ese mes por esta bonificación extraordinaria. Se da como bonificación. La bonificación extraordinaria no es considerada remuneración computable, ¿no? El caso de los trabajadores cubiertos por una entidad prestadora de salud, la bonificación extraordinaria equivale al 6,75 del aporte al Seguro Social y es una bonificación permanente. Aquí tenemos un casito de la gratificación. Ana, quien labora como secretaria, percibe una remuneración de 2.400 soles, empieza a laborar el 15 de febrero de 2003 y renuncia el 30 de junio de 2023. 15 de febrero de 2023 y renuncia el 30 de junio de 2023. ¿Cuánto le corresponde como gratificación? Como gratificación trunca. Como decíamos, solamente se computa meses completos. O sea, como inició el 15 de febrero, febrero está excluido. Le tocará solamente gratificación trunca por marzo, abril, mayo y junio, que los laboró completo, 4 meses. Entonces su sueldo de 2.400 se dividirá entre 6 para saber cuánto le correspondería en un escenario normal por mes, y lo que resulte se multiplicará por 4, únicamente por los 4 meses que elaboró de manera completa. El caso 2. Luis, quien labora como tesorero, percibe una remuneración de 1.800 soles. Empieza a laborar el 21 de marzo de 2023 y renuncia el 18 de junio de 2023. ¿Cuánto le corresponde como gratificación? Nuevamente, marzo
excluido. Junio, excluido. Entonces tenemos abril y mayo, 2 meses, porque únicamente se computan meses completos. ¿De acuerdo? Caso 3. Jorge, quien labora como almacenero, percibe una remuneración de 1.200. Empieza a laborar el 1 de marzo de 2023 y renuncia el 30 de junio de 2023. Ha tenido como inasistencia los días 24 de abril, 15 y 16 de junio. ¿Cuánto le corresponde como gratificación? 1 de marzo lo laboró completo, marzo. Abril no lo laboró completo porque tuvo una inasistencia, entonces excluye abril. Tenemos marzo. Ha tenido también inasistencias en junio, entonces abril y junio se excluyen. Entonces únicamente contamos con marzo, con mayo, solo 2 meses, marzo y mayo, que los ha laborado de manera completa. Entonces le corresponderá el promedio de 2 meses de gratificación, nada más. Esos 1.200 se van a dividir, ¿no? Entre 6 y se multiplicará el resultado por los 2 meses que le corresponde, ¿no? Eh, y se otorgará la remuneración computable o la gratificación trunca por esos 2 meses que le correspondería. Pedro, quien labora como personal de limpieza, percibe una remuneración de 1.500 soles, empieza a laborar el 1 de enero, renuncia el 10 de junio, percibió horas extras. ¿Cuánto le corresponde como gratificación? Estas horas extras normalmente se computan dentro del semestre y va a ingresar también como parte de la remuneración computable. Excluimos junio, porque junio no lo laboró completo. Entonces será enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, ¿no es cierto? Más, o sea, serán los 1.500 soles más el promedio de todas las horas extras de estos meses. El promedio se saca la sumatoria de todas estas horas extras entre 6. Participación en las utilidades. Este concepto de utilidades viene a regularse a través del decreto legislativo 677 a partir del año 1991, porque antes no se repartían utilidades en el Perú, ¿cierto? Esto se regula a partir de 1991. Lo que tenía antes como regulación era la comunidad industrial. Algunas empresas repartían la, repartían las utilidades, ¿no? A través de una utilidad comunidad que tenían. Pero en el 91 se regula, ¿no? Que es la norma en la participación en la utilidad, gestión y propiedad de los trabajadores en las empresas que desarrollan actividades de rentas de tercera categoría y están sujetas al régimen laboral. El decreto legislativo 892 emite una nueva regulación de la participación de utilidades de los trabajadores, ¿no? El 11 de noviembre de 1996, y el reglamento que se emite en el año 98, ¿no? Para la aplicación del derecho a las utilidades de los trabajadores, que ha sido modificado por Decreto Supremo 07-2018 TR, ¿no? Este Decreto Supremo del 98. ¿Qué es lo que establece, ¿no? En la participación? ¿Qué es la participación en las utilidades? Es un derecho de los trabajadores que ha sido reconocido en nuestra Constitución Política. El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Artículo 29 de la Constitución. ¿Quiénes son las empresas obligadas? Las que desarrollan rentas de tercera categoría
y que además tienen más de 20 trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. Si yo tengo menos de 20 trabajadores, no estaré obligado a repartir utilidades. Si tengo más de 20, sí. Eh, entonces, será viable el reparto de utilidades a empresas donde hubieran elaborado en promedio mensual más de 20 trabajadores. Este promedio se establece sobre la suma del número de trabajadores que mes a mes hubiera elaborado directamente para la empresa durante el año y dividiendo el resultado entre los 12 meses del año. O sea, es el promedio además, ¿no? Si dicho resultado excediera de 20 trabajadores, la empresa quedaría obligada a la distribución de utilidades. O sea, es el promedio en lo que va del año. ¿Cuáles son las rentas de tercera categoría? La realización de actividades generadas por la realización de actividades que constituyan negocio habitual, por ejemplo, comerciales, industriales, mineras, explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos naturales, la prestación de servicios comerciales, financieros, industriales, transportes, etcétera. Las generadas por agentes mediadores de comercio, corredores de seguros, comisionistas mercantiles, rematadores, martilleros, notarios, por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, ¿no? Cualquier otra ganancia o ingreso obtenido por las personas jurídicas, eso se considera renta de tercera categoría. ¿Cuáles son las empresas excluidas de repartir utilidades? Cooperativas, no reparte utilidades. Empresas autogestionarias, no reparten utilidades. Sociedades civiles, no reparten utilidades. Por eso, por ejemplo, en el mundo jurídico, muchos estudios de abogados son empresas millonarias, finalmente ganan millones de dólares al año, pero no reparten utilidades a sus abogados. Primero, porque, ni a sus trabajadores. Primero, porque los abogados tienen un régimen especial dentro de los estudios de abogados. No son trabajadores, son asociados, ¿no? Y pagan tributan como cuarta, quinta, ¿no? Este, pero las sociedades civiles, por ejemplo, que tienen trabajadores y tienen utilidades grandísimas o ingresos grandísimos, se constituyen estas empresas como sociedades civiles para no pagar utilidades, ¿cierto? ¿Quiénes están excluidos también? Empresas que no excedan de 20 trabajadores, los locadores de servicio, la locación de servicio, las modalidades formativas laborales, regímenes laborales especiales, construcción civil, microempresas, trabajadores del hogar. En el caso del régimen agrario y pequeñas empresas sí existe la obligación. Los trabajadores con derecho a las utilidades son los trabajadores, sean obreros o empleados, cualquiera sea el número de horas laboradas en la empresa, menos de 4 horas diarias o más, sea que tenga un contrato indeterminado, sujeto a modalidad o jornada parcial, tienen que recibir utilidades. La antigüedad, cualquiera sea el tiempo de servicios en la empresa, todos estos trabajadores y todos estos supuestos reciben utilidades. ¿Cuál es el porcentaje que se distribuye en función al tipo de la actividad? ¿Cierto? Tenemos actividades pesqueras, 10% de la utilidad neta, que es lo que se distribuye. Si yo saco mi utilidad neta, de eso tengo que repartir el 10% de lo que gane, el 10% va para el reparto de todos los trabajadores las utilidades, si es una empresa pesquera. Si es de telecomunicaciones, también reparto el 10%. Si son empresas industriales, también el 10%. Si son empresas mineras, el 8%, empresas al por mayor y menor, 8%, restaurantes, 8%, empresas que realizan otras actividades, que normalmente aquí están las empresas de servicio, reparten el 5% de las utilidades. ¿Cómo se distribuye el pago del porcentaje de las utilidades? El primer 50%, ¿no?, será distribuido en función de los días laborados por cada trabajador.
suma todos los días laborados por todos los trabajadores y se dividirá dicho monto entre la suma total de los días laborados por todos los trabajadores y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. Así se saca el primer 50% de las utilidades para cada trabajador. Y el otro 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que correspondan a cada trabajador en el ejercicio. Una vez realizada toda esta operación, se tendrá el monto de utilidades a repartir. Ahora, para el reparto de utilidades se tienen que tomar en cuenta los días laborados, ¿no? Y se consideran días real y efectivamente trabajados los siguientes: los días en los que el trabajador haya cumplido la jornada ordinaria de la empresa, o sea, un día ordinario, un día normal. Las ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo efecto legal por mandato legal. Tratándose de trabajadores a tiempo parcial, se sumará el número de horas laboradas de acuerdo a su jornada hasta completar la jornada ordinaria de la empresa. Eso también será como día computable, días laborados. En el caso del personal no sujeto al cumplimiento de un horario o a control de ingreso y salida, debe considerarse como días efectivos de trabajo todos los días laborables en la empresa, salvo prueba en contrario. O sea, si a mí no me fiscalizan, si yo no marco entrada, yo no marco salida, se presume que yo he asistido todos los días, ¿no? Que no ha habido ningún día en los que haya faltado. Tengo las exclusiones: el descanso vacacional, permiso con goce de haberes, incapacidad para el trabajo con enfermedad, incapacidad para el trabajo por accidente común, descanso semanal obligatorio, feriado no laborable, horas extras o en sobretiempo. Entonces tenemos aquí los días efectivamente laborados. Se entenderá por días laborados aquellos en los cuales el trabajador cumple efectivamente la jornada ordinaria de la empresa, así como las ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo efecto por mandato legal expreso. Igualmente se entenderá por días laborados a los días de descanso pre y postnatal de la trabajadora. Todos los días efectivamente laborados, el trabajo efectivo, más los considerados como laborados, licencia sindical, días de reposición, días al cierre de SUNAT, hora de lactancia materna, incapacidad por accidente de trabajo y enfermedad profesional, esos se considerarán como días efectivamente laborados. El plazo, el pago a los trabajadores, debe ser distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la DJ del impuesto a la renta, ¿no? Si yo no pago la distribución de utilidades, ¿no? Voy a generar interés moratorio conforme al decreto ley 25920. Entonces tengo que cumplir con el pago. ¿Qué pasa con los ex trabajadores? Con las personas que ya no están laborando en la empresa y cesaron, por decir, no sé, en abril, en mayo, ¿no? Se calculará pues la parte proporcional a los meses que estuvieron en la empresa. Los trabajadores que hubieran cesado antes de la fecha que se distribuye la participación de la renta tienen derecho a cobrar el monto que les corresponda en el plazo prescriptorio a partir del momento en que debió efectuarse la distribución. En este caso no es de aplicación el interés aplicable para los trabajadores. Vencido el plazo,
La participación no cobrada se agregará al monto a distribuir por concepto de participación en las utilidades del ejercicio en el que venció dicho plazo. Si yo tengo esta plata para repartir al ex trabajador y él no la cobra, pues entrará para el reparto de las utilidades del siguiente año de los trabajadores que sí tengan vínculo. El plazo prescriptorio es de 4 años. Hay un tope también para el pago de las utilidades. El tope es el equivalente a 18 remuneraciones mensuales, ¿no? El tope máximo. Yo puedo recibir hasta 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. Yo he conocido empresas que sí reciben hasta el día de hoy 18 remuneraciones de utilidades, principalmente las empresas mineras, algunas empresas también del sector manufactura, eh, reciben utilidades altísimas, ¿no? Hasta 18 remuneraciones mensuales, perdón, claro, 18 remuneraciones mensuales, eso es lo que reciben como el pago al término del ejercicio. El concepto de descanso vacacional. Eh, Aquí en el Perú, creo que somos uno de los pocos países que tiene tal cantidad de números de vacaciones reconocidos para el sector privado, ¿no? En la actividad privada, que son 30 días. Por ejemplo, en México son 6 días al año de vacaciones. Alguna vez yo tuve la oportunidad de participar en un due diligence de una empresa mexicana que quería comprar una constructora peruana aquí. Y cuando hicimos la tingencia de las vacaciones, lo que se le debía a cada trabajador por vacaciones no gozadas, y sacamos el cálculo y decía, pero ¿cuántas vacaciones tienen en Perú? 30 días. Aquí en México tenemos 6 días apenas. Y conforme vaya avanzando los años de servicio, pues te reconocen un día más por ahí. Ya si tienes toda la vida en una empresa, te reconocen hasta 12 días de vacaciones. Pero 30 días desde el primer año que ingreses es una bendición, decían ellos. Yo quisiera trabajar en Perú. Bueno, si tenemos 30 días de vacaciones, ¿no? ¿Y qué son las vacaciones? Es el derecho del trabajador de la actividad privada a descansar, ¿no? Se suspende el contrato de trabajo de manera imperfecta porque me siguen pagando remuneraciones sin brindar mi fuerza de trabajo. Yo tengo el derecho a descansar, ¿no? ¿Y quién tiene derecho? El trabajador que cumple una jornada ordinaria mínima de 4 horas. El año continuo de labor, ¿no? Es el año exigido, se computará de la fecha en que el trabajador ingresó eh, al servicio del empleador, un año, ¿no? Los días efectivos dentro del año de servicios debe cumplir con un determinado número de días de acuerdo a la jornada ordinaria. Si la jornada ordinaria es de 6 días a la semana, yo debo haber acreditado, haber trabajado 260 días. Si la jornada es de 5 días, yo debo haber acreditado haber trabajado 210 días. El plan de trabajo se desarrollará solo en 4 o 3 días a la semana que sufra paralizaciones temporales autorizadas por la autoridad administrativa de trabajo. Los trabajadores tendrán derecho al goce vacacional siempre que sus faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho periodo. Se considerarán faltas injustificadas las ausencias que no pueden considerarse como días efectivas de trabajo, ¿no? En cuanto a las paralizaciones temporales, cuando son autorizadas estas por la autoridad administrativa de trabajo. También tendrán derecho a goce vacacional, siempre que estas faltas no excedan de 10 en dicho periodo. ¿Cuáles son los días efectivamente elaborados, entonces, de trabajo, ¿no? Los coeficientes de trabajo? La jornada ordinaria mínima de 4 horas, la jornada cumplida en día de descanso, cualquiera sea el número de horas laborado, las horas de trabajo en sobretiempo en número de 4 a más en un día, las inasistencias por enfermedad común, por accidente de trabajo, por enfermedad profesional,
En todos los casos, solamente los primeros 60 días dentro de cada año de servicio se considera efectivamente laborado. El descanso pre y postnatal, el permiso sindical, las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenio colectivo o convenio individual, el periodo vacacional correspondiente al año anterior, los días de huelga, salvo que haya sido declarada improcedente o ilegal. ¿Cuáles son las reglas? ¿No? Establecida la oportunidad del descanso vacacional, este se inicia aun cuando coincida con el día de descanso semanal, feriado o día no laborable en el centro de trabajo. O sea, sábados, domingos, feriados, también se considerará dentro de los días para las vacaciones, ¿no? La duración del descanso vacacional es de 30 días calendarios, incluyendo feriados, sábados, domingos, descanso semanal, no, son 30 días calendarios. Existe un fraccionamiento, el artículo 17, ¿no? Establece, el trabajador debe disfrutar de descanso vacacional en forma ininterrumpida, o sea, los 30 días. Sin embargo, a solicitud escrita del trabajador, el disfrute del periodo vacacional puede ser fraccionado de la siguiente manera. 15 días calendario, los cuales pueden gozarse en periodos de 7 u 8 días ininterrumpidos, eso es lo que dice la norma. Yo no puedo gozar vacaciones menos de 7 días. El resto del periodo vacacional puede gozarse de forma fraccionada, en periodos inclusive inferiores a los 7 días calendario y como mínimo de un día calendario, ¿no? Por los otros 15 días. Los primeros 15 días tengo que gozarlos así, ¿no? Los otros 15 días sí puedo tener periodos más pequeñitos, ¿no? Por acuerdo escrito entre las partes se establece el orden de los periodos fraccionados en los que se goce el descanso vacacional. El requisito es que tiene que ser a solicitud escrita del trabajador. Yo puedo acumular 2 descansos vacacionales consecutivos, ¿no? Siempre que después de un año de servicio continuo disfrute por lo menos de un descanso de 7 días naturales. Estos días son deducibles del total de días de descanso vacacional acumulado. Se va descontando. O sea, yo puedo acumular 2 años de vacaciones siempre que al término del primer año haya al menos gozado 7 días. El descanso vacacional puede reducirse de 30 a 15 días con la respectiva compensación de 15 días de remuneración. Yo puedo vender mis vacaciones, ¿no? Esto tiene que ser a través de un convenio, tiene que estar por escrito, ¿no? Y en el PLAME se debe declarar de modo separado la compensación vacacional y el descanso vacacional. El descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad, por accidente, salvo que la incapacidad sobrevenga durante el periodo de vacaciones. Pero de lo contrario, si yo estoy gozando de un descanso médico, yo no podré tomar esos días como vacaciones, no es posible. Excepto en casos de incapacidad del trabajador establecida la oportunidad de descanso vacacional. Esta se inicia aún cuando coincida con el descanso semanal, feriado, día no laborable en el centro de trabajo. La oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades de funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. A falta de acuerdo, decidirá el empleador en uso de su facultad de directriz. Siempre, normalmente, hay que ponerse de acuerdo. El trabajador puede disponer, ¿no? Decir, oye, puedo salir de vacaciones, pero finalmente será el empleador quien tome la decisión de otorgarte o no el descanso vacacional, ¿no? De eso, tomando en cuenta los intereses, necesidades del funcionamiento de la empresa y el interés del trabajador también de gozar de sus vacaciones. Si no hay acuerdo, si el trabajador dice, no, yo quiero salir y el empleador dice, pero mira, tengo esta necesidad, si no hay acuerdo, decide el empleador. Descanso por maternidad, ¿no? Si a la fecha del vencimiento del descanso postnatal la madre trabajadora tuviera derecho a vacacional pendiente, podrá iniciar parcial o totalmente el disfrute a partir del día siguiente de vencido el descanso postnatal. Esto es muy común. Las trabajadoras que se encuentran a punto de dar a luz y gozando de su licencia postnatal, unen su licencia con las vacaciones, ¿no? Y es posible ello, o sea, terminado su descanso vacacional o su descanso
de 98 días le unen los 30 días de vacaciones, ¿no? También hay descanso por adopción. El trabajador peticionario de adopción tiene derecho a que el periodo de descanso vacacional del récord ya cumplido y aún pendiente se inicia a partir del día siguiente de vencida la licencia señalada, los 30 días cuando haya adopción. También, si yo adopto, ¿no? Y tengo este derecho, esta licencia, ¿no? Por adopción, puedo acumularle el descanso vacacional. El trabajador debe recibir como remuneración vacacional la que el trabajador hubiere percibido habitual y regularmente en caso de continuar laborando. La remuneración a este efecto, la computable para la compensación por tiempo de servicios, con excepción, por su propia naturaleza, de las remuneraciones periódicas a que se refiere el artículo 18, lo que estuvimos conversando, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos no computables? No constituye para ningún remuneración para ningún efecto legal los previstos en el 19 y 20 que leímos y que revisamos al inicio de la exposición. ¿Qué es la indemnización vacacional? Cuando yo estoy trabajando más de un año y acumulo dos periodos, al tercer periodo yo tendré que gozar mi vacación, pero si no salgo de vacaciones, entonces tendré derecho a una indemnización vacacional, ¿no? Y se pagan tres remuneraciones. La remuneración por el trabajo realizado, que ya la percibí, en efecto, porque he trabajado ese mes que me correspondía vacaciones. Y además, una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, que es como una penalidad. Y segundo, una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso vacacional. Son dos. Entonces es una penalidad de dos remuneraciones en la práctica que se considera como indemnización vacacional, ¿no? Las empresas tienen mucho miedo a la indemnización vacacional, porque a veces es muy difícil controlar que salga un trabajador de vacaciones, por lo que las empresas generan políticas para el goce de vacaciones. Sal de vacaciones, usa tus vacaciones, te mandan de vacaciones. Y ustedes han escuchado de repente en muchos casos, no, he tenido que salir de vacaciones, me han mandado de vacaciones obligatorias, sí o sí he tenido que gozar de vacaciones para que no se active, para que no se gatille la indemnización vacacional. La indemnización no está sujeta al pago o retención de ninguna aportación, contribución o tributo. Esta indemnización no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa que hayan decidido no hacer uso de su descanso vacacional. El gerente pudo decir, oye, yo no salgo de mi vacación. Y como es personal de dirección, decide, simplemente no tiene que pedirle permiso a nadie. Entonces, esta indemnización no le alcanza. El monto de las remuneraciones indicadas será el que se encuentre percibiendo el trabajador en la oportunidad que se efectúe el pago. O sea, no es la remuneración histórica. Si no me has pagado vacaciones hace 10 años, pongamos que yo ganaba la mitad de lo que gano ahora, me tendrás que pagar la indemnización y las vacaciones no gozadas de hace 10 años con la remuneración actual, con lo que yo gano ahora, ¿no? El trabajador que cese y aún no haya cumplido el récord vacacional será compensado a razón de tantos dosavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiera laborado respectivamente. Para que proceda el pago del récord trunco, debe acreditar un mínimo de un mes de servicio a su empleador. Esto era todo lo que les quería comentar con relación a tanto remuneración como beneficios sociales. Veo que hay algunas preguntas aquí en el chat que dice, en algunos casos las faltas pueden afectar el dominical. Eh, no recuerdo en qué beneficio o a qué beneficio se haya referido, pero en todo caso quedan abiertos los micrófonos para poder compartir este momento que nos quedan, estos minutos que nos quedan para algunas preguntas que pueden existir entre los asistentes. Yo quedo atento a las preguntas que me puedan hacer con relación a alguno de los beneficios o remuneración que hemos tratado.
Bueno, recordarles a cada uno de los participantes que tiene la opción de levantar la mano para poder habilitarles el micrófono y puedan realizar su pregunta. Si no hay preguntas, entonces creeré que está todo claro. Espero que sea así. Y bueno, muchísimas gracias a Cefocap por la invitación. Encantado de poder siempre compartir con ustedes y espero que nos podamos ver en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.